Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es jueves 26 de febrero, estamos terminando casi la semanita, terminando también este mes un poco más corto del habitual, el mes de febrero, y eso sí, comenzando con el recorrido por la actualidad, con un montón de temas que contarles. Queremos que se queden con nosotros y con nosotras, por supuesto, y que estén informados y también entretenidos y entretenidas, los que se trata, información y también un poquito de, también, por supuesto, información, actualidad y también entretenimiento. Claro que sí, aquí le damos, se lo ofrecemos todo por el mismo precio. Vamos con la actualidad. Esta misma mañana lo comentaba la concejala de Seguridad Amaia Arregui del Ayuntamiento de Bilbao, y es que el consistorio bilbaíno inicia las obras del nuevo parque de bomberas y bomberos de Deusto, una instalación funcional, moderna y eficiente en una ubicación estratégica junto a la ría. El nuevo parque se ha concebido como un conjunto compuesto por un zócalo y dos volúmenes, uno administrativo y la torre de entrenamiento de los propios bomberos y bomberas, separados entre sí por el hangar y la zona de maniobras. Se ubicará en Nevarrecolanda, entre la calle Morgan y el Paseo del Canal, lo que garantizará una cobertura rápida y eficiente en toda la zona, pensando también en las necesidades a corto y medio plazo de un barrio en pleno desarrollo, como es el barrio de Zorrozaurre. En este proyecto se van a invertir más de 13 millones de euros, como se suele decir, IVA incluido. Damos un paso muy importante para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en Bilbao. Lo hacemos con el arranque la próxima semana de las obras del nuevo parque de bomberas y bomberos de Deusto, una instalación moderna, funcional y eficiente, diseñada para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del servicio. Se trata de una inversión de más de 13 millones de euros que nos va a permitir dotar al servicio de unas instalaciones de primer nivel en una ubicación estratégica junto a la ría, lo que garantiza una cobertura rápida y eficaz también para zonas en pleno desarrollo, como es Zorrozaurre. Una buena noticia, sin duda, ya que este nuevo parque no solo mejora las condiciones de trabajo y formación de nuestras bomberas y bomberos, sino que es también una muestra más del esfuerzo del Ayuntamiento por incidir en la prevención, la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía de Bilbao. Si todo va como se espera, el nuevo parque estará finalizado en un plazo de 28 meses. Bueno, y nos vamos ahora al Elgoibar, porque esta misma mañana se ha presentado en la sede de la cooperativa Danobat el proyecto transformador Robust, el segundo surgido del Plan de Industria Euskadi 2030. Este proyecto supondrá un salto disruptivo y constituirá un hito tecnológico a nivel global en la fabricación avanzada, consolidando la posición de liderazgo de Euskadi en el sector. La robótica de precisión introduce un nuevo paradigma que supera las limitaciones tradicionales de la máquina herramienta convencional al combinar la precisión, estabilidad y rigidez de la máquina herramienta con la flexibilidad de un robot, abriendo nuevas oportunidades en la fabricación avanzada, incluso en operaciones críticas que requieren máxima fiabilidad. Como decimos, el proyecto liderado por Danobat traccionará a 18 pymes y contará con la colaboración de los clústeres bajo el liderazgo de fabricación avanzada. El desarrollo de nuevas tecnologías para robots industriales de altas prestaciones en Euskadi involucra a 10 centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con IDECO al frente. Robust situará a Euskadi como referente internacional en robots industriales y lo posicionará como actor referente en un nicho emergente, robótica de alta precisión y fabricación avanzada. Sigamos esta fórmula que discutimos en la mesa sectorial y con patente de Nerea Aranguren, una fórmula que es a la vez simple pero igualmente retadora. Para que Euskadi siga siendo líder en máquina herramienta, tenemos que correr más rápido que nadie. Y lo hacemos aunando ambición, innovación y trabajo en común en un proyecto transformador que nos lleva al siguiente nivel de los robots industriales. Con Robust vamos a desarrollar una nueva generación de robots industriales de alto rendimiento en Euskadi. Se trata de un producto industrial que combina la precisión de la máquina herramienta con la flexibilidad de la robótica más avanzada. La fabricación avanzada es un sector tractor de nuestra industria y en el marco del Plan de Industria Euskadi 2030 está definido como sector estratégico Irabazi. Y como ejemplo, la Bienal de la próxima semana, donde las empresas vascas de máquina herramienta mostrarán nuestras capacidades tecnológicas e industriales punteras. Sin embargo, son tiempos complicados y el horizonte está lleno de nubarrones. Los aranceles de Trump, la alta competencia de China y la transformación digital son varios de estos retos.
La industria vasca no puede esperar a que pase la tormenta. Es ahora cuando nuestro tejido industrial tiene que dar el salto para subir de nivel y apostar por proyectos transformadores. Las instituciones de Euskadi, y en este caso tanto el Gobierno vasco como la Diputación en Guipúzcoa, vamos a estar siempre junto a nuestra industria. Desde la colaboración público-privada, nuestra tarea es acompañar, dinamizar y también exigir, sobre todo a los más grandes, estos proyectos transformadores para que tengamos un futuro industrial. El proyecto transformador Robust supone una inversión inicial de cerca de 50 millones de euros en los próximos 3 años, de los cuales más de 35 millones se destinarán a actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Implicará la creación de 500 nuevos puestos de trabajo, 200 empleos directos y 300 indirectos. Y del mismo modo provocará la transformación de empleos actuales hacia perfiles tecnológicamente más avanzados y de mayor valor añadido. Este proyecto transformador, además de contar con Danovat como industria tractora, contará con la participación de toda una cadena de valor compuesta por pymes, 18 concretamente, y centros tecnológicos. Esta realidad impulsará y elevará el nivel tecnológico de toda la cadena y también de otras pymes y microempresas. Esta es otra de las fortalezas y por eso afirmamos que hoy damos un salto cualitativo. Esa es la marca también de nuestro territorio y también de nuestro país. El COTEC decía hace muy poco que el 11,5% de los puestos de trabajo en Guipúzcoa están relacionados con el ámbito tecnológico. Por supuesto, no es una casualidad. Hay un esfuerzo de muchos años, de mucha gente, para que eso sea así. Y eso nos posibilita que como industria estemos posicionados en ámbitos tecnológicos muy especializados que nos diferencian del resto, que es lo que nos permite competir en un mundo, como se decía antes, que está cambiando mucho y que además la competencia es muy agresiva. Presentamos una ambición compartida, consolidar en Euskadi una cadena de valor capaz de diseñar, desarrollar y fabricar robots de altas prestaciones, robots concebidos aquí para competir en los mercados más exigentes a nivel global. Y lo hacemos en las instalaciones de Danovat porque asumimos con responsabilidad nuestro papel como empresa tractora en este proyecto, liderando el proyecto con la colaboración que integra a 18 empresas vascas, centros tecnológicos de referencia con IDECO al frente y clústeres como AFM y Egan. Juntos vamos a sumar capacidades que, solo coordinadas, permitirán avanzar en un área tecnológica de fabricación que hasta ahora no estaba resuelta: la robótica de altas prestaciones aplicada a procesos industriales de altas exigencias. La excelencia tecnológica de los fabricantes, el conocimiento aplicado de los centros tecnológicos, la experiencia de nuestras empresas y el talento que estamos formando nos permiten abordar con ambición este nuevo espacio de oportunidad. Todo esto converge en una idea que ha guiado nuestro desarrollo: cubrir el espacio que existía entre la máquina herramienta y un robot convencional, con una solución tecnológica capaz de aportar simultáneamente la flexibilidad de un robot y la rigidez y precisión propias de una máquina. Y todo ello nos permite replantear los procesos convencionales desde nuevas perspectivas y llevar la flexibilidad al máximo. Durante décadas, la máquina herramienta vasca ha sido y sigue siendo un referente mundial en precisión, fiabilidad y tecnología. Esa base es la que nos ha permitido plantearnos este salto. No se trata solo de competir mejor, sino de abrir un espacio completamente nuevo en la fabricación, combinar dos mundos que antes estaban separados. Y para hacerlo sumamos lo que siempre nos ha diferenciado: nuestra experiencia diseñando y fabricando máquinas con los nuevos conceptos y arquitecturas del ámbito robótico. En un contexto en el que los clientes demandan más agilidad, más diversidad de piezas, lotes más pequeños, avanzar únicamente con enfoques tradicionales no es suficiente. La pregunta no es si podemos seguir compitiendo, sino cómo damos el siguiente salto para seguir liderando y anticipándonos a lo que viene. Y de esa reflexión nace el Robust. Robust es un proyecto transformador no solo porque responde a un reto tecnológico, sino porque abre una forma completa nueva de entender la fabricación. Su propósito es impulsar en Euskadi un tejido industrial en torno a una solución que amplía las fronteras de lo que hasta ahora era posible: combinar la precisión de la máquina herramienta con la flexibilidad de los 6 ejes de un robot.
No estamos hablando de un robot más ni de una máquina convencional mejorada. Estamos hablando de una nueva categoría tecnológica que permite abordar la fabricación desde una perspectiva distinta, más ágil, más adaptable y con una mayor capacidad para integrar diferentes procesos. Esta visión permitirá a nuestra industria ganar versatilidad, reducir tiempos y responder con mayor rapidez a un mercado que exige cada vez series más cortas y mayor variedad, y donde los ciclos de innovación cada vez son más acelerados. En definitiva, no se trata de sumar capacidades, sino de cambiar la forma de producir. Y ese es el paso que hoy empezamos a dar. Danovat impulsa este proyecto con la responsabilidad que conlleva ser un referente de soluciones de fabricación de alta precisión y con el arranque del desarrollo de nuestra nueva gama de robots. Pero el verdadero salto viene ahora. Robust nos permite articular un modelo de innovación multilocalizado con robots operando en diferentes espacios especializados, donde cada nodo aporta un valor propio con su conocimiento y donde las capacidades son complementarias. Esta red permitirá validar tecnologías en entornos reales, acelerar el aprendizaje y detectar nuevas oportunidades. Y será un ecosistema vivo que combinará experiencia industrial, investigación aplicada y talento técnico para avanzar más rápido y con mayor ambición. Un proyecto que supone un impulso decisivo para situar a Euskadi en la primera línea internacional de la fabricación avanzada y la robótica industrial. Para Danovat Group, este proyecto es una apuesta estratégica que nace desde nuestra visión de futuro y de la voluntad de nuestras empresas de ser una pieza fundamental en la transformación y desarrollo del sector. Y hablando del sector, y con el permiso de Pepe, nuestro presidente, algunas reflexiones. Todos los que estamos hoy aquí somos plenamente conscientes de la relevancia de las tecnologías de fabricación. La fabricación avanzada y la máquina herramienta son pilares estructurales de la economía vasca. Nuestra actividad constituye el sustrato tecnológico de industrias tan estratégicas como la aeronáutica, la energía, el ferrocarril o los bienes de equipo. Somos un sector transversal, capaz de generar valor añadido, impulsar la inversión, sostener empleo cualificado y alimentar una cadena de suministro robusta y especializada. Y precisamente por eso sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Además, somos uno de los principales motores exportadores del país y más allá de nuestro peso cuantitativo, constituimos un sector de altísima intensidad y tradición tecnológica y con una fuerte y sostenida apuesta por la I+D. Es decir, somos una pieza indispensable para la competitividad industrial de Euskadi. Pero, sin embargo, esta fortaleza convive actualmente con desafíos significativos. Todos sabemos que el sector opera en un contexto internacional muy complejo, con mercados globales tensionados, clientes exigentes y una competencia cada vez más agresiva, incluso en aquellos mercados que eran tradicionalmente los nuestros. En este escenario de alta incertidumbre, nuestro sector necesita un impulso decidido, una visión compartida y una acción coordinada entre empresas, centros tecnológicos e instituciones públicas. Solo así podremos reforzar nuestra competitividad, acelerar la transformación a la que nos enfrentamos y asegurar que sigamos ocupando un lugar de referencia en la fabricación avanzada internacional. La intercooperación nos permite multiplicar capacidades y afrontar proyectos como este que requieren visión, recursos y talento compartido. Robust es un ejemplo perfecto. Empresas líderes, pymes, centros tecnológicos, clústeres e instituciones trabajando de manera conjunta en un proyecto disruptivo. Y junto a la intercooperación, otro valor esencial que forma parte de nuestra esencia cooperativa y en especial dentro de Mondragón es el arraigo. Arraigo industrial, arraigo tecnológico y humano. Queremos que el conocimiento, la innovación y el empleo de calidad se generen sobre todo aquí, para seguir aportando valor y creando oportunidades de futuro en nuestra sociedad. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, pues en nuestra sección Agur Fakes tenemos, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde dentro de la sección Agur Fakes, como decimos, bueno, pues un aviso, y es que se está recibiendo esta comunicación. Se hace pasar por el banco ING, bueno, con el verificación pendiente en tu cuenta,
con este hola, así como tan informal, como parte de los controles continuos que se realizan sobre nuestras plataformas. Necesitamos que confirme la exactitud de la información registrada en su cuenta ING. Esta comprobación contribuye a reforzar la seguridad de sus operaciones. Es importante, ya nos están apremiando, completar esta revisión antes del 30 de febrero para garantizar, 30 de febrero, por cierto, que no existe el 30 de febrero. Esto ya es una de las pistas que nos puede dar sobre esta comunicación. Bueno, y que hay veces que nos llegan estas comunicaciones y no somos clientes de este banco en concreto, ¿no? Es un caso de phishing. Se hacen pasar o suplantan a este banco como se han suplantado otras entidades bancarias, en este caso la tocó a ING, y a veces nos llega esta comunicación cuando no somos ni clientes. Eso es una pista importante, pero esto del 30 de febrero pues también nos hace sospechar, porque en este caso febrero, como decimos, no tiene 30 días, no es como otros meses, es un poquito más corto, ya el domingo es 1 de marzo. Como decimos, cuidado con estos mensajes, piden confirmar información de seguridad, nos van a pedir ciertos datos, ya lo dicen desde los diferentes bancos, que nunca nos mandan este tipo de comunicaciones, ni de SMS, ni que nos piden claves, que no es la manera de proceder ni de comunicarse, con lo cual, cuidado, ante la duda, acudan, si son ustedes clientes de este banco en concreto, de ING, acudan al banco, llamen por teléfono, pero ojo, no piquen, no pongan esos datos ni claves, porque bueno, se trata en este caso de un nuevo caso de phishing para robar nuestros datos, y bueno, pues llama la atención que bueno, en este caso se han colado, no sabemos los ciberdelincuentes de dónde, igual bueno, son de otro país, ¿no? Y no se han enterado que febrero no tiene 30 días, así que bueno, ahí tenemos también una pista. Ojo, cuidado, nuevo caso de phishing dentro de nuestra sección Agur Fakes. Bueno, y estamos de celebración, 10 años, ni más ni menos, la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak, que cumple una década trabajando a favor de los derechos de las personas migrantes, de las personas refugiadas. Con motivo de esta efeméride, de estos 10 años, queremos profundizar no solamente en esta trayectoria, en todos los hitos, en todo lo que han conseguido esta plataforma ciudadana, ese trabajo comunitario y movilización social, sino también en ese reto emergente que aquí tratamos cada día en Agur Fakes, que es el tema de la desinformación, de los bulos que circulan tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación, y también en muchos discursos públicos y discursos de algunos partidos políticos. El reto de combatir la desinformación que afecta a la vida de muchas personas emigrantes. Para contarnos todos los detalles de los 10 años, pero también de esos retos para combatir las fake, tenemos al otro lado a Luis Guridi. Él es miembro de Ongi Etorri Refuxiatuak. Luis, buenas tardes, Arratsaldeon. Saludos, ahí. Bueno, Luis, antes de nada, sorionak por estos 10 añazos, 10 años de trabajo intenso, al pie del cañón, una década, cumplís este fin de semana, lo que comentaremos también en los actos o cómo lo vais a celebrar, Luis, pero antes de nada, bueno, pues cómo es, ya echando la vista atrás, 10 años, cómo es la evolución también de la plataforma, de esos inicios, ¿no?, de 2016 hasta ahora, ¿no? Habéis ido consiguiendo pasito a pasito y con trabajo y constancia muchos hitos importantes, ¿no?, como plataforma ciudadana. Sí, eskerrik asko. Bueno, esta plataforma surgió en el año 2016, precisamente después de la guerra de Irak, cuando el pacto entre la Unión Europea y el gobierno de Turquía impidió la entrada de millones de refugiados sirios en Europa. Y esto generó una crisis humanitaria en Grecia de un calibre enorme, y hubo movilizaciones, y después de esas movilizaciones lo que se acordó es generar esta plataforma. Han pasado 10 años y en estos 10 años efectivamente han ocurrido muchas cosas, y estas muchas cosas tienen que ver, entre otras, con que el fenómeno migratorio y el fenómeno del refugio tiene cada vez más relevancia en nuestras sociedades, precisamente porque está cambiando la composición de nuestras sociedades, porque los procesos migratorios, como ha habido históricamente, siguen existiendo, y porque está generando en nuestras sociedades cambios profundos en cuanto a la visión, en cuanto a los valores que han promovido, que se han movido en nuestras sociedades, y en este caso referido a los problemas migratorios. Es decir, en estos momentos hay que tener en cuenta que el auge de la extrema derecha está generando en nuestras sociedades
poniendo en el foco a los migrantes y a los refugiados como si fueran los responsables de los problemas que están generando en nuestra sociedad. Y esta es una de las labores importantes que tenemos que hacer todas las organizaciones sociales progresistas y que defendemos los derechos humanos en nuestras sociedades, y particularmente aquellas que nos dedicamos a este terreno como es Ongi Etorri Refuxiatuak. Luis, fíjate, en estos 10 años habéis trabajado, como comentaba, sobre múltiples frentes, ¿no? que habéis tenido, ¿no? que ir abordando durante, como decimos, este tiempo. Por ejemplo, acogida digna, el tema, como comentabas, ¿no? de denuncia de fronteras violentas, acogida, ¿no? de personas que escapan del terror, de la guerra, del hambre. El tema, por ejemplo, ¿no? ya estando aquí, derecho al padrón, es decir, son muchos frentes abiertos, dicho así, Luis, que habéis ido solventando con el apoyo de las personas también colaboradoras y sacando bueno, pues de tiempo, ¿no? de vuestro tiempo libre, porque sois personas que al final pues bueno, no trabajáis en esto, algunas pueden estar liberadas, pero que podéis tener vuestro trabajo y luego dedicáis vuestro labor y esfuerzo a la plataforma. Siguen habiendo muchos desafíos urgentes ahora mismo, ¿no, Luis? Por supuesto. Has dicho solventando. Me temo que todavía no estamos solventando, porque efectivamente los problemas son importantes y cada vez tienen una envergadura mayor, ¿no? Pero es verdad que estamos abordando iniciativas de sensibilización social, es decir, sacando los problemas a la calle, de poner de manifiesto cuál es la actitud que tienen en este momento las instituciones, las políticas europeas, pero también la política española, incluso el gobierno vasco, los propios ayuntamientos, cuáles son las políticas que están aplicando aquí con respecto a la acogida, a las políticas de acogida, y particularmente un tema que es muy, muy relevante, que son la atención a los servicios sociales, y dentro de ello particularmente además el tema del padrón social. En este momento tenemos un problema muy importante, y por el que estamos trabajando en Ongi Etorri ya desde hace unos cuantos años, es primero que se cumpla la ley en cuanto a la obligatoriedad que tienen los ayuntamientos de que todas las personas que vivimos en un municipio estén empadronadas. Es una ley que no se está cumpliendo en este momento, porque sabemos que en este momento hay centenares, miles de personas en nuestra sociedad que están trabajando aquí, que viven aquí, pero que no están empadronadas. Y no están empadronadas significa que no tienen acceso a los derechos básicos, es decir, que no existen como ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto no tienen acceso a los servicios sociales a la que tenemos derecho el resto de la ciudadanía, ¿no? Y también la escasa atención, la nula y cada vez en unas condiciones peores, de gente que está en situación de calle y que quiere acceder a los servicios sociales urgentes, y que en este momento los ayuntamientos no están atendiendo, y particularmente el Ayuntamiento de Bilbao, que estos días va a discutir este tema, pero que efectivamente nos damos cuenta que el deterioro es cada vez mayor y que existe un alto cumplimiento por parte de estos ayuntamientos de la necesaria atención, la obligatoriedad de la atención a las necesidades de urgencia que existen en nuestra sociedad con las personas migrantes y refugiadas. En estas cosas son efectivamente las que nos ocupan, y las que tratamos de, por una parte, realizar una sensibilización social, atender también a estas personas migrantes y refugiadas, y por otra parte intentar presionar a nuestras instituciones para que efectivamente cambien las políticas públicas, o en algún caso que cumplan lo que dicen esas políticas públicas en aquellas obligaciones que no las están cumpliendo. Y en este sentido, yo diría que la labor es importante. Estamos contando con muchas asociaciones. Hay que tener en cuenta que en la plataforma ciudadana Ongi Etorri Refuxiatuak en este momento lo componen casi un centenar de organizaciones sociales que tienen que ver con organizaciones, movimientos sociales, con sindicatos, partidos políticos, con organizaciones vinculadas a la Iglesia, organizaciones antirracistas, antimilitaristas, organizaciones feministas o organizaciones que trabajan en el medio ambiente y ecologistas. Somos casi un centenar de organizaciones que estamos apoyando esta necesidad de sensibilizar la sociedad sobre esta problemática que está en nuestras calles, que están ahí en la calle, y que, por desgracia, cada vez va a ir en aumento, y por otra parte también pedir, presionar, exigir a las instituciones que respondan a este reto que tenemos en nuestros municipios y en nuestras ciudades, y que cambien las políticas, que efectivamente las políticas, en lugar de sostenerse
y basarlas en la seguritización de las políticas, hacerlas sobre la base de la defensa de los derechos humanos, que esto es muy importante. Cada vez hay más tendencia a plantear las políticas inmigratorias en base a la seguridad. La política migratoria es que no entren aquí. La política migratoria es poner barreras de entrada para que la gente no venga aquí. Nosotros lo que decimos es que si las personas vienen a nuestras sociedades es porque tratan de mejorar su situación, su estatus, en países donde, en muchos casos, la crisis económica es importante y porque aquí, en nuestras sociedades de acogida, existen oportunidades para que esa gente vengan aquí a buscarse la vida y a mejorar la vida. Porque aquí hace falta empleo. Si no hubiera empleo aquí, la gente no vendría. Vienen porque efectivamente hay empleo y vienen a cubrir las necesidades de empleo que nuestras ciudadanos y ciudadanas, nuestros jóvenes sobre todo, ciudadanos y ciudadanas no están dispuestos a realizar. Y por lo tanto, cubren un espacio sin el cual nuestras sociedades colapsarían. Y lo digo con estas palabras, colapsarían sin la presencia y la concurrencia de la población inmigrante. Pero esta población inmigrante tiene unas obligaciones que son las que vienen a hacer aquí, pero también tienen unos derechos y por lo tanto tenemos que considerarlas como ciudadanos y ciudadanas igual que el resto, con obligaciones y con derechos. Y por lo tanto nosotros lo que estamos exigiendo a las autoridades es que si ellos cumplen con las obligaciones aquí de trabajar y de sostener nuestras sociedades, también son sujetos de derechos y por lo tanto hay que garantizar que tengan los derechos básicos de alimentación, servicios sociales, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y por esto es porque estamos peleando durante estos 10 años y esperemos que sigamos otros cuantos más desde Ongi Etorri Refuxiatuak y otras organizaciones también que están trabajando en el mismo ámbito. Luis, y algo también que nos ocupa y preocupa es, como comentábamos, ¿no?, al comienzo, la desinformación que se extiende en redes sociales, en algunos medios de comunicación, esos bulos, esa desinformación sobre la migración, sobre las personas refugiadas. ¿Cómo afecta a la opinión pública, ¿no? Porque decimos que se extienden porque, claro, las redes sociales son muy inmediatas, ¿no? Al final esto cala a veces, ¿no?, en gente incluso muy joven, ¿no? ¿Cómo calan esos mensajes y cómo lo perciben también las personas migrantes? ¿Qué os comentan? ¿Cómo lo viven en su día a día? Pues por desgracia este tipo de mensajes están calando en la sociedad, ¿no? La derecha y la extrema derecha han adoptado 3 banderas en su lucha cultural, ¿no? Una es el tema del medio ambiente, es decir, aquí no pasa nada, sigamos haciendo viviendo como vivimos y que no pasa nada con el medio ambiente. 2, eso de que exigir igualdades para las mujeres es una filfa porque nos están quitando el espacio a las mujeres. Y 3, los migrantes están ocupando nuestros lugares y se están quedando con nuestros recursos y con nuestros empleos. Esos 3 ejes en los que se basa la política de la extrema derecha, aquí en Europa, en Estados Unidos ya vemos lo que está pasando, pero también en Europa y aquí en nuestras sociedades, es un discurso que está promoviendo la extrema derecha, que lo está asumiendo en este momento también la derecha y que, por desgracia, también en algunos sectores sociales está calando. Tal vez menos en Euskadi, pero también está calando. Y eso lo hacen una serie de bulos. Como Ongi Etorri y todas aquellas organizaciones que trabajamos desde otra perspectiva, tenemos que enfrentar estos bulos. Por ejemplo, que vienen porque aquí hay servicios sociales. La migración viene a quedarse con los servicios sociales, viene a quitarnos empleo, aumentan la delincuencia, saturan los servicios sociales y ya yendo al sumo nos van a reemplazar a nuestras sociedades blancas de origen de todos los sitios, ¿no? Estos son, entre otras cosas, una serie de bulos que ninguna de ellas se ajustan a la realidad, pero que a través de las redes, ese instrumento tan devastador que hace que los mensajes lleguen a cada persona directamente y con unos algoritmos, porque sabemos cómo son y para qué están preparados, pues ese discurso llega. Y Ongi Etorri, Refuxiatuak y la sociedad en general tenemos que enfrentarnos directamente y con consistencia a estos bulos, ¿no? Porque no vienen a por las ayudas sociales, vienen porque tienen que mejorar su situación. En muchos casos de países con una crisis enorme, crisis en las cuales los países receptores, los países de acogida, tenemos implicación. Hoy muchas de las guerras y los conflictos que generan esa salida
obligada, forzada de esos países, son responsabilidad de las políticas que hemos hecho nosotros. Saqueo en lo económico y la generación de violencia y de guerra. Cuando nos dicen nos quitan empleo, no quitan empleo, ocupan espacios donde el resto de la gente no quiere trabajar. Y por lo tanto, menos mal que ocupan ese sitio, porque si no ocuparan ese sitio, insisto, estaríamos en un colapso social. Dicen, aumenta la delincuencia, migración. Dicen, no es verdad que aumenta la delincuencia por ser migrantes. La delincuencia pequeña, robos, hurtos, siempre ha estado vinculada a las sociedades y los datos dicen así, ha estado vinculado a situaciones de pobreza y exclusión social. Era así hace 50 años cuando no había migrantes y ahora lo sigue siendo también. Que los porcentajes de población migrante sea un poquito mayor con respecto al resto de la población, sí, pero eso no es porque son migrantes, eso es porque la población migrante está en situaciones sociales de exclusión y de pobreza mayor de media que el resto de la sociedad. Y por lo tanto, eso tiene que ver con las situaciones de exclusión social, no tiene que ver nada con el hecho de ser inmigrante o no, ¿no? O la ocupación de los servicios sociales, que están ocupando, claro, es que ya no podemos ir a los hospitales porque están ocupados. Es que si la gente trabaja aquí, cotiza aquí, paga aquí sus impuestos, tiene derecho a los servicios sociales, a salud, a educación y a todos los beneficios sociales como el resto de los ciudadanos. ¿Qué estrategias, no sé, específicas utilizáis en Ongi Etorri, Luis, o podríamos, no sé, ¿no? Que esto es responsabilidad de todos y de todas, de toda la sociedad, como comentas, pero ¿cómo se puede combatir esa desinformación, esos bulos, como comentas, proliferan y siempre, ¿no? Hablamos, ¿no? De esa línea, ¿no? De esa extrema derecha, pero que luego la gente también lo va consumiendo, lo va divulgando, es decir, está muy extendidos y esto es, en un momento hay que pararlo. ¿Qué estrategias específicas? ¿Qué se podría hacer? No sé, campañas informativas. ¿Cómo trabajáis vosotros también para combatir estos bulos? Bueno, a ver, nosotros hacemos campañas, o sea, hacemos por una parte campañas y actividades de calle, movilizaciones de calle, y por otra parte también hacemos notas de prensa, artículos difundimos en las redes, en las donde nosotros llegamos, a las organizaciones a las que llegamos, hacemos incidencia en las instituciones públicas, es decir, hacemos incidencia en los colectivos de migrantes. Es cierto que las redes son muy grandes y que hoy en día, por desgracia, no es un problema solamente de Ongi Etorri Refuxiatu, es un problema en general de los movimientos más progresistas y de defensa de derechos humanos, pues tenemos mucha más dificultad de entrada en las redes y de llegar a cada uno de los rincones que la que tienen hoy las fuerzas de derecha y los recursos que están metiendo las grandes redes o quien está alimentando esas redes a través de la extrema derecha. Es verdad que a muchos sitios no podemos llegar, es verdad que no estamos llegando, y están llegando a la extrema derecha en lugares donde nosotros no podemos llegar. Habrá que trabajar ese campo. Reconocemos que el campo de las redes es un campo que tenemos deficiencias importantes y es voluntad nuestra en los próximos tiempos dedicarle más tiempo a eso para que efectivamente seamos capaces también de entrar. Trabajamos también en las escuelas, con las organizaciones, con sindicatos de educación, trabajamos con organizaciones de migrantes para que efectivamente dentro de sus colectivos también extiendan estas cosas, pero es verdad que el campo de las redes sociales es un campo delicado, insisto, no solamente para la gente que trabajamos el tema de la migración o los refugiados, sino todo aquel campo de la gente que trabajamos por los derechos humanos desde una perspectiva progresista y de defensa de los derechos humanos. Y la derecha ahí está entrando con mucha fuerza y habrá que estar ahí. Pero es verdad que no tenemos fórmulas mágicas para neutralizar toda esa avalancha que nos viene desde la derecha y sobre todo desde las redes sociales, es cierto. Luis, antes de despedirnos, que no te queremos robar más tiempo y que la verdad es que está siendo una entrevista maravillosa, Luis, te lo agradecemos muy mucho. ¿Cómo vais a celebrar estos 10 años de trayectoria? ¿Vais a hacer algún acto este fin de semana? Cuéntanos un poquito cómo se va a hacer desde Ongi Etorri Refuxiatu la celebración de esta década. Bueno, va a ser una cosa muy modesta. Nosotros tenemos una sede recién creada que está en la Plaza de Encarnación en San Francisco. Es un local cedido por el Ayuntamiento de Bilbao. Pues en ese local vamos a aprovechar este 10º aniversario para hacer la inauguración oficial de ese local. Vamos a tener primero una charla a las 12, Derechos en tiempos de autoritarismo, con Fernanda Calleja y con Juan Hernández Ubizarreta. Luego procederemos a la inauguración a la 1:30 del local, habrá un pequeño picoteo, algo de música en directo, etcétera.
como ves, va a ser una cosa muy sencillita, pero invitamos a toda la gente que se ha movido en alrededor en la preocupación de este tipo de temas, pues que el sábado al mediodía, pues que se anime y que asista al local de Ongi Etorri Errefuxiatuak en San Francisco. Este sábado 28 de febrero, poniendo el broche final a este mes de febrero y celebrando los 10 años con vosotros, con vosotras. Luis, zorionak de nuevo por mucho tiempo más juntos. Ojalá, como siempre decimos, no haría falta, porque todo funcionaría a las mil maravillas y ojalá, lo dicho, ¿no? Pues podríamos hablar de otra cosa, pero mientras tanto, Luis, es muy necesaria la plataforma Ongi Etorri para ayudar a las personas migrantes, personas refugiadas que vienen aquí escapando de tanto horror y tanto sufrimiento. Lo dicho, un besito enorme, zorionak, felicidades a ti y a toda la gente de Ongi Etorri Errefuxiatuak y hablamos cuando queráis, Luis, que esta es vuestra casa. Eskerrik asko. Igualmente, eskerrik asko. Un besín, agur. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez, ha presentado esta misma mañana el anteproyecto de ley de universidades, una normativa diseñada para modernizar y proyectar la universidad vasca hacia el escenario internacional. Tras más de 2 décadas de desarrollo bajo la ley del 2004, este anteproyecto establece un nuevo marco normativo que redefine el funcionamiento, la gobernanza y la proyección del sistema universitario vasco con el objetivo de consolidarlo como un sistema cohesionado, innovador, de calidad y conectado con su entorno social, cultural e internacional. En la comunidad autónoma no solamente están las universidades del sistema universitario vasco, sino que también hay centros de otras universidades y nos corresponde parte de la regulación de esos otros centros. Hay cuestiones que debe regular el gobierno vasco. La materia prima de las universidades es el conocimiento. Esto igual les puede parecer un poco así teórico y que no viene a cuento, pero es que si no, no se entienden las normas que luego aparecen, algunas, la importancia que le damos a algunas cuestiones en la norma. Es muy importante explicar esto, a mí me lo parece. Mediante la investigación lo que se hace es que se crea conocimiento nuevo a partir del conocimiento que ya existe. Y este conocimiento nuevo, esta investigación tiene que ser de alta calidad, ética y socialmente responsable, practicada con integridad, relevante, rigurosa, reconocida internacionalmente, contrastable, abierta, evaluable y realizada con libertad. La ley prevé la creación en las universidades de centros con un alto nivel de autonomía funcional, esto es una novedad, de centros de investigación con alto nivel de autonomía funcional. Esto es una novedad legal. Existen ya 4 centros en concreto en la universidad pública, pero aquí se les da rango de ley y se les atribuye autonomía, una autonomía que en principio no tienen. Yendo a la otra función, a formación, la formación se alimenta a partir del conocimiento, tanto del anterior como del nuevo. Pero hay una relación directa entre investigación y formación que es capital. Esta relación directa es capital porque la investigación es la práctica que cualifica al profesorado universitario. Sin investigación no hay profesorado universitario. Esta es una noción que para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque solo quien trabaja con una materia, en la creación de conocimiento en esa materia, es conocedor de las fortalezas y las debilidades del método y, por lo tanto, del conocimiento que adquiere y que transmite. Y esto es lo que le da la mirada crítica que tiene que tener el profesorado universitario. Sin eso no cabría calificar a ese profesorado de universitario. Y por eso la investigación es inseparable de la docencia en la universidad. Este es un aspecto capital y esta es la razón por la que de la formación se deriva, de esa actividad se deriva lo que es la formación de personas profesionales altamente cualificadas, por un lado, y el estímulo al pensamiento crítico por el otro. Tiene que ir en paralelo. Claro, estos son ideales, entiéndaseme, pero son ideales que debemos perseguir.
no podemos renunciar a ellos. Y con todo esto pretendemos satisfacer necesidades sociales y académicas. En este contexto se enmarca el proyecto de crear Centro de Estudios Avanzados. En lo que a la financiación se refiere, tampoco hay grandes novedades, pero sí hay dos cuestiones, y esto se refiere a todas las universidades, dos cuestiones importantes. Una, insistimos en la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos. Dos, proponemos, o al menos abrimos la vía para la creación de fondos patrimoniales, lo que en el mundo anglosajón se llaman endowments, a partir de donaciones de particulares, de manera que se puedan utilizar los rendimientos de estos fondos, no el fondo, sino sus rendimientos. Aquí es muy importante el tratamiento fiscal que reciban, por lo tanto tendremos que trabajar que reciban un tratamiento fiscal, las donaciones, lógicamente adecuado, porque si no, lógicamente no iba a ser tan atractivo, ¿no? O sea, entonces es una vía que entendemos se debe explorar, que deben explorar las universidades. En lo relativo a la universidad pública, no hay cambios en lo que se refiere a la gobernanza y en lo que se refiere a la normativa presupuestaria, ingresos, gastos, transparencias, etcétera, prácticamente tampoco, pero sí hay algún cambio significativo. Uno, se definen remanentes de tesorería, lo que son afectados e inafectados. Es una cuestión muy técnica, pero muy importante, porque son cosas que a veces no están claras y entendemos que deben estar claras. Pero lo más significativo es que la aportación ordinaria dependerá del nivel de actividad. En este momento la aportación ordinaria se determina simplemente a partir de la historia. O sea, tanto había, tanto hay que poner, sin mayores consideraciones. El departamento, eso sí, tenía que dar su visto bueno a la contratación de personal. Eso lo tiene que hacer el departamento. Eso no es una decisión que se pueda tomar de manera autónoma, porque luego tiene que tener un soporte presupuestario, lógicamente. Pero este es un modelo periclitado, porque no tiene en cuenta la actividad que desarrolla la universidad, de manera que esa aportación ordinaria debe depender del nivel de actividad. ¿El nivel de actividad de qué hablo? Hablo del número de titulaciones que se dan, del número de estudiantes que hay, de la investigación que se hace, etcétera. Bueno, y un cachito de Galicia en esta tarde, aquí en las tardes de Tele7, que nos va a visitar mañana en concierto, presentando su segundo exitoso disco, reconocido como el mejor disco del año en su Galicia, bueno, iba a decir Galicia natal, pero hay también gente de otros lugares, de Ningures. Damos la bienvenida a Marta Álvarez. Marta, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, Marta, gracias por conectar en las tardes de Tele7. Manu Lucas, Manu, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer. Y Tomé Mouriño, Tomé, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, 3 de los 7 integrantes, ¿no?, de Ningures. ¿Lo digo bien, chicos, chicas? De Ninjures sería lo correcto. ¿Cómo sería sí. De Ninjures, como si fuese una J en vez de una G. Ah, vale. Sí. ¿De dónde viene el nombre, Marta, del grupo? Pues el nombre viene un poco por inercia, pero sí es cierto que quisimos conservar pues esa variante que es la geada, que es fonético, la G con la H, que hacen ese sonido de G en vez de G. O sea, es como más fuerte, que es muy típico de zonas de Galicia, como por ejemplo la Costa da Morte. De hecho, uno de los integrantes, que no estoy yo aquí, que es Adrián, es de esa zona, entonces quisimos conservar ese granito. Bueno, Marta, Adrián, que tiene también raíces vascas, porque ha estado, raíces vascas, que ha vivido muchos años en Bilbao, ¿no? Ese es otro Adrián, porque tenemos 2 Adrianes. Ah, fíjate. Vale, porque me han chivado que uno de ellos, pues entonces, uno de los Adrianes, sí que ha vivido muchos años, aunque su familia es de Lugo, ha vivido muchos años en Bilbao, también conoce nuestro idioma, el euskera, o sea, es decir, que tiene también, pues bueno, es también medio vasco. Sí, totalmente. De hecho, él nació allá y estuvo allí creo que hasta los 18, 20 años más o menos, no sé exactamente, pero la verdad es que
todos los veranos o en cuanto podía siempre venía a Galicia y ahora desde que pudo pues ya se instaló aquí totalmente. Claro, es que una tierra que enamora, no solamente como tierra maravillosa, sino también con esa música espectacular y con estos grupos que venís a visitarnos mañana viernes a partir de las 9:30 en la Sala Street Life de Bilbao con Feira, disco además reconocido no solamente bueno, pues también por el público, sino como mejor álbum del año en Galicia. Manu, Tomé, ¿cómo recibís que vuestro segundo álbum pues sea eso, la mejor producción discográfica, reconocida además unos importantes premios? Pues con muchísimo orgullo, y era algo que no esperábamos, claramente, pero que bueno, fue cogiendo, como decía Marta antes, fue cogiendo todo bastante inercia y al final pues nos dieron ese reconocimiento que bueno, que aún a día de hoy no nos lo acabamos de creer. Pero sí que es cierto que ya el año pasado, que fue cuando sacamos el disco y estuvimos por ahí de feiras, ¿no? De ferias, tocando en muchos sitios y demás, sí que la sensación era cada vez mejor, sobre todo en directo. Entonces, bueno, fue un poco resultado de todos esos directos que tuvimos. Entonces, a ver qué tal en Bilbao. Oye, de pronto, Manu, y esto a veces que no pasa siempre, cuando hablamos también con otras bandas, cuando dice lo de uno nunca es profeta en su tierra. Bueno, pues vosotros sí, vosotras sí, ¿no? Arrasando también en vuestra tierra, arrasando en diferentes ferias y conquistando mañana aquí también al público de Euskadi. Tomé, para la gente que no se conozca, hablamos de 7 integrantes, ¿no? Es un grupo muy original, no me sale, pues muchos instrumentos. Sí, pues, Sí, tal bueno, cual. pues es la cosa del directo, os habrá pasado, Tomé. Sí. Multi-instrumentistas, ay, Dios mío, de mi vida. De diferentes lugares, para la gente que nos conoce, ¿cómo explicamos el proyecto? ¿Cómo explicamos la esencia de la banda? Bueno, pues yo creo que la esencia de la banda es hacer música contemporánea desde nuestras raíces. Existe en toda la península muchísima música muy diferente y con mucha identidad, y para nosotros como lo más importante es remarcar esa identidad, pero desde un lugar pues de fiesta, de hacer mucho baile en nuestros conciertos, de intentar disfrutar lo máximo tanto encima como de los escenarios como hacer disfrutar debajo. Y bueno, intentar de alguna manera que la gente que nos vea sienta que es un orgullo que nosotros representemos de alguna manera nuestra tierra y que la gente que es la primera vez que nos vea, que guste tanto de nuestra música como la gente que ya nos conoce. Marta, en este segundo disco, Feira, también hay una evolución, ¿no?, del grupo, de vuestro sonido, además, ¿no?, de, como comenta, ¿no?, tomé esa música tradicional gallega, también mezclas, ¿no?, con otros sonidos, pero añadís, no sé si es algo que no está en el anterior disco, también el tema electrónico. ¿Qué evolución? ¿Cómo es el cambio en este segundo trabajo? Pues totalmente. Sí que es cierto que en el primer disco que sacamos, el primer trabajo que hicimos, es como mucho más acústico, no hay tantas composiciones propias, es como más la raíz de la música tradicional. Y en este segundo disco, sobre todo gracias a contar con la presencia de Juan de Dios, que es nuestro productor y que es el octavo pasajero, que le llamamos porque tiene como mucho peso en el proyecto, nos ayudó a llegar a un punto en el que nos sentimos como muy de Ninjures, o sea, pues encontramos como una identidad muy, muy bonita. Y eso que dices tú, pues incorporando quizás elementos más electrónicos, como puede ser pues percusión electrónica o bajo, o simplemente pues recursos para emplear pues en la voz o en los instrumentos como efectos. Y eso sí que pues nos hizo conseguir estar súper cómodos, sobre todo en el escenario, como decía Tomé, y enseñar un poco lo que realmente nos gusta y lo que nos sale de dentro. No os he preguntado, Manu, ¿es la primera vez que venís a Euskadi? No, ya fuimos, creo que es la cuarta, puede ser, corregidme si me equivoco, Sí. pero es la cuarta vez. En las anteriores veces también estuvimos, no con este proyecto, era un proyecto un poco, bueno, era el mismo grupo de Ninjures, pero con el anterior disco, y estuvimos también al amparo de las Casas Galicia, que hay allí en Bilbao, que hay bastantes, y hay bastantes gallegos. Entonces también estuvimos muy cómodos, pero bueno, lo que tenemos que enseñar ahora yo creo que es bastante diferente. No es mejor ni peor, pero es diferente.
O sea, que mañana se van a sorprender, ¿no, Manu? Va a ser un espectáculo, un bolo. Por cierto, mañana en Stage Live en Bilbao, luego en abril, si no me equivoco, volvéis a Euskadi, pero en este caso a Donostia, también aquí cerquita, presentando el disco y con ese espectáculo que también, además, ¿no?, del disco, lo que son los conciertos, también lo vivís, también es importante, los directos, me imagino que la banda, ¿no?, siendo tantos y además ofreciendo, pues como decimos, ¿no?, un auténtico bolo con sorpresas. Sí, o sea, el directo lo priorizamos mucho porque, bueno, cada uno de nosotros toca varios instrumentos, nos andamos rulando los instrumentos, también hay un espectáculo de luces bastante interesante, yo creo que acompaña muy bien el show. Y bueno, el tema de los instrumentos y del directo también es intención de que sea todo como una foliada, que son las fiestas que hay allí tradicionales, ¿no? Que realmente en cada canción hay mucho movimiento. Igual la persona que estaba tocando la pandereta en la siguiente canción ya está bailando delante del escenario y ese tipo de cosas intentamos que, bueno, a nosotros nos salen de manera natural, pero intentamos que con los medios técnicos que se puedan ver y disfrutar lo máximo posible. Claro que sí, pues invitamos a la gente, Manu, Marta, Tomé, que mañana se dejen caer, que disfruten de este segundo y reconocidísimo disco Feira, que os vean en 9:30 en el Stage Live de Bilbao, luego en abril en Donostia también. Así que nada, oye, pues que aquí os vamos a tratar las mil maravillas, que ya nos conocéis y que nos encanta la buena música y vosotros sois músicos y músicas, bueno, pues de reconocido prestigio y que además, pues también buena gente, que eso también suma. Un besito a los tres y al resto de la banda les mandáis también un beso y que mañana se llene la sala Stage Live. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias, de verdad, un placer. Bueno, y precisamente nos vamos a Guipúzcoa esta misma mañana. Se ha presentado un interesantísimo documental, Hutsune handi bat. Como sociedad empezamos a darnos permiso para nombrar y para renombrar el sufrimiento de tantas personas, el sufrimiento de tantas familias y sobre todo para poder devolver un lugar digno a las personas que directa o indirectamente sufrieron una de las epidemias sociosanitarias graves del pasaje de nuestra historia, de la historia de Guipúzcoa y de la historia de muchos rincones de España. Precisamente la drogodependencia es una enfermedad y las dinámicas que se generan alrededor de ella son dinámicas que generan muchísima inseguridad también en el territorio, en la ciudad, en el municipio, en el barrio en el que se crean esas dinámicas. Lo dice el tráiler, 111 jóvenes fallecieron por causa de la heroína o por causa de las drogas, pero si bien son directamente las personas más afectadas, cada municipio, cada barrio, cada familia, cada bloque de vecinos esconde una historia de sufrimiento y una historia de silencio. El documental viene a romper ese silencio gracias al trabajo conjunto de ANE y de la productora. Hoy el director del proyecto, Alex, nos contará un poco más sobre él. Y decir que la Diputación Foral, yo creo que nos enorgullece que este tipo de proyectos estén encima de la mesa, se socialicen, salgan a la luz, porque tienen origen en un apoyo económico por parte de la Diputación, de la línea Toquico. Las líneas de subvenciones a veces os aportamos datos grandes, datos en los que no hay demasiado detalle, pero lo importante es que nuestras líneas de subvenciones cobran sentido en el momento en que podemos disponer de una pieza como esta y podamos compartirla con la sociedad, sobre todo porque son piezas que nos ayudan a cuestionarnos verdades o hechos que dábamos como ciertos y sobre todo nos ayudan a construir una sociedad más tolerante, más abierta, más plural, a partir de esa memoria que compartimos y de historias que no han sido contadas hasta ahora. Por eso Hutsune handi bat viene a cubrir ese vacío de los nombres, de las historias no contadas, de los nombres no conocidos y del sufrimiento silenciado y sobre todo, insisto, que creo que uno de sus grandes valores es poder devolver esa dignidad a las personas que directa o indirectamente sufrieron la epidemia. Trasladar también el agradecimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa
en este caso por haber podido financiar, cofinanciar, respaldar este tipo de proyectos que, como lo he dicho antes, son proyectos duros, muy crudos, que trasladan una realidad vivida y que, desde luego, yo creo que le honra a la Diputación que esto, a priori, sin haber sido un proyecto, como lo he comentado ahí, ¿no?, con mucha campanilla y con mucho alchaflero, pero yo creo que también es justo poder financiar este tipo de proyectos para no olvidar y para no perder esa memoria histórica que cada uno tenemos, ¿no? Guipúzcoa, en este sentido, fue, y se explica también en el documental, el motivo de por qué fue tan castigado, y que también, en este caso, también se pone en el foco, ¿no? Zumárraga, Urretxu, Urretxu y Zumárraga, porque la verdad es que también, al hilo de ver el documental, tuve oportunidad en su día, nada más acceder a la alcaldía, en aquel momento también tener testimonios de gente que trasladaban, que cogían el tren en Madrid para venir a Zumárraga para poder conseguir y para poder consumir droga, sobre todo heroína. Y aquellas experiencias marcaron de una manera sustancial. Y yo creo que también, con mucho acierto, el documental lo recoge. Y lo recoge con una sensibilidad exquisita y también sin dejar de lado la crudeza de lo que eran los testimonios. Yo creo que el trabajo, es un trabajo logradísimo que desde luego Zumárraga también tiene que estar, como no puede ser de otra manera, y desde luego también vamos a dar salida a todo lo que va a ser el documental en la medida de lo posible para que esto no se olvide, no se pierda y se sepa en esa historia de prácticamente 15 años, no llegará a 20, pero en torno a 15 años, lo duro que fue, ¿no?, y el látigo que supuso la heroína en Zumárraga. Yo, por mi parte, y antes de agradecer ya una vez más a Anne todo el trabajo realizado y dar la palabra, trasladar que, la puesta en largo será el día 12 de marzo en el Cine Zelaya Aristi. Habrá una mesa coloquio en un comienzo a las 6 de la tarde y luego posteriormente, donde habrá gente que en este caso también van a ser ellos mismos también, los que van a participar, profesionales que en su día también estuvieron y que también subieron y que realizaron trabajos, ¿no?, referente de apoyo en aquel momento también con lo que fue la incidencia del SIDA, que acaba de comenzar ese mediados de los 80 y que nadie sabía ni tenía referencias de lo que suponía aquello, de la incidencia que tuvieron los consumos, Proyecto Hombre. Es decir, se tratan tantas cosas tan importantes que hoy en día, si hemos podido llegar, pudiendo avanzar de alguna manera como sociedad, ha sido gracias a aquellos primeros pasos dados. Y pues esa mesa también formarán profesionales de diferente índole. Y también trasladar que una vez de que pues concluyamos también los pases, también pues vamos a tener también un momento también de reconocer un poco a todas aquellas personas que se dedicaron en cuerpo y alma, dicho además literal, para que aquello que era una incógnita que no se sabía, pero que la repercusión en casa era tremenda, con familiares, que también lo hemos comentado hoy, ¿no? Familiares y familias que perdieron hasta 4 hijos. Y con todo ello también todos aquellos profesionales que pusieron pie en pared, empezaron dedicándole horas para poder ayudar a esas familias también que se encontraban en esa situación que ellos habían pasado y que en ese primer Proyecto Hombre en Guipúzcoa, que atendieron, que llevaron, que acompañaron, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a ofrecerles también buenos planes, en este caso ya casi cuando estamos a punto de disfrutar del fin de semana. Este sábado, 28 de febrero, qué mejor que terminar el mes con un auténtico carnaval de sabores. Qué bien suena y qué rico. Damos la bienvenida, porque es una iniciativa de nuestros amigos y colaboradores de ABK y del Mercatu de Barakaldo. Esther Magaz, presidenta de ABK. Esther, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Izaskun Tejedor, ella es representante del Mercado Municipal de Barakaldo. Izaskun, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que ya solamente decirlo, carnaval, que nos gusta, ya es como festivo, que todavía tenemos el cuerpo de carnaval, y además sabroso, carnaval de sabores, Esther, y es que dentro, ¿no?, de esa programación en el Mercatu, en colaboración y aunando fuerzas, ¿no?, con ABK, los últimos sábados de cada mes, y como claro, febrero es más cortito, este 28, pues nos toca disfrutar del Mercatu desde una perspectiva muy dulce. Muy dulce y con una novedad importante, y es la presentación del dulce de la Barakaldosa. La apuesta por un producto delicioso, jugoso y que represente también nuestra identidad y nuestro entorno de Barakaldo.
es una pieza que sacaremos, digamos, a degustar en ese contexto de actividad de talleres infantiles de carnaval, pues bueno, todavía, digamos, prolongando un poquito más la fiesta y aprovechando, pues eso, que termina un mes en el que hemos disfrutado todos con esas actividades en hostelería y en toda la ciudad, de disfraces, con los peques, con los mayores, pues bueno, ya un poquito más de relax y disfrutar de este dulce, que tenemos ahí una muestra que hemos traído para que veáis cómo es en sí la muestra de la pieza entera, que luego se hará en trozos para degustar en el mercado, e incentivando la compra y que se anime el público de Baracaldo y de otros municipios a conocer o volver a visitar el mercado municipal de Baracaldo, que bueno, pues está trabajando mucho para que salga adelante, que siga manteniendo esa entidad que tiene de kilómetro cero, producto fresco, en el centro de Baracaldo, en una zona neurálgica cerca de todo y en el centro de nuestro municipio. Así de bonita es, la voy a mostrar. Espero ahora, por favor, que esto no quiero que sea un gambazo total, que se me caiga, Esther y Zaskun, porque la liamos No parda, creo. la liamos parda, me despiden directamente mis jefes. Bueno, la Baracaldosa, ¿es la primera vez entonces que se va a poder degustar? ¿Es la presentación oficial? Dicho Es así. la presentación oficial, efectivamente, que hemos pensado que era un buen sitio hacerlo en Tele7, por supuesto, y con una representante del mercado para que, pues bueno, estemos aquí un poco en primicia con ellos. Se trata de un producto pues elaborado en un obrador de nuestro entorno y que de la zona de Vizcaya, y bueno, pues se ha puesto mucho esmero. Es un obrador artesanal que lleva muchos años ya trabajando y bueno, nos ha conseguido yo creo que un producto riquísimo, sabroso y bueno, de unas características muy buenas. Bueno, de hecho, hemos tenido en las pruebas algunas probadoras. Habéis hecho cata ya, Sí, de diferentes zonas, así pluricultural también, porque bueno, Baracaldo también tiene gente de muchos lugares y los gustos son diferentes y bueno, pues nos han dado el ok, bueno, adelante, que está muy bueno. ¿Qué lleva, Esther? Bueno, ya sabéis que los ingredientes todos no se pueden decir. Mucho amor, eso sí, ¿no? Eso por supuesto. Y luego la imagen de la Baracaldosa. Claro. Producto fresco también, o sea, no es un producto industrial, es un producto que se hace pues como el pan, al día, ¿no? Es pues como un bizcocho, ¿no? Yo lo llamaría bizcocho y bueno, lleva huevo, lleva harina, lleva azúcar. Está enriquecido con un porcentaje de mantequilla más alto de lo que suele ser habitual y también de harina de almendra, que eso yo creo que le da le da un toque riquísimo. Y bueno, luego la estética, pues ya ahí han trabajado los diseñadores también un poco en cómo hacerlo para que resulte pues bien identificativo, que representa la Baracaldosa. Y bueno, en trocitos lo repartiremos y pues bueno, con la compra en el mercado y €1 más pueden acceder a esa degustación, que será ese sábado, pues a la hora más o menos de las actividades de los talleres de máscaras. Bueno, y Zaskun, ya un incentivo, un plus añadido a todo lo que podemos encontrar en el mercado municipal de Baracaldo. Hacemos nuestras compras, disfrutamos del asesoramiento, del buen ambiente, de esos productos frescos, ¿no? Y todo, bueno, pues con mucho cariño, ¿no? Que podemos encontrar y comprar, pero por €1 más nos llevamos la tarta y un cachito y chocolate, o sea, es decir, nos vamos a endulzar un poquito el fin de semana. Y Zaskun, ¿qué supone iniciativas como esta para el mercado? A ver, para nosotros la verdad es que es algo que nos llena de alegría, o sea, tenemos el momento ese de que la gente ha comprado, está a gusto y puede disfrutar de un picoteo y encima pues se llevan ese recuerdo bonito y agradable de haber pasado ese momento en el mercado y haber estado degustando el postre, por ejemplo. La gente lo agradece, ¿no? Sí. Porque dice, oye, mira, pues vengo a comprar y hay, bueno, pues hay ambientillo, ¿no? Nos comemos un trocito de la Baracaldosa, un chocolatito, los chiquis tienen sus talleres, ¿no? Porque va a haber talleres para los más pequeños, que a veces son un poquito como los olvidados, pues en este caso no, en el Mercatú son también protagonistas, ¿no? Sí, sí, son muy protagonistas y desde luego que ya desde ayer una clienta me dijo, voy a guardar el ticket porque voy a venir el sábado. O sea que la gente ya tiene, con los talleres que se hicieron en diciembre, en Navidades, pues ya tienen el recuerdo de lo que fue el pinchopote, que llegó al final, era como
todos queremos ir al Pincho Pote y tienen un buen recuerdo y entonces sí, ya lo tienen ya preparado. Incentivar las compras, que haya movimiento. Un municipio con un mercado del calibre, de la calidad del mercado municipal de Baracaldo, es un municipio, pues eso, vivo, como es Baracaldo, pero hay que cuidar, hay que mimar a nuestro mercado, ¿no, Izaskun? Sí, hay que estar pendiente de la gente. Bueno, al final, pues todos tenemos prisa diariamente y vamos a lo más cómodo, y entonces hay que recordar y establecer ese vínculo que queremos establecer con la clientela, que establecemos ya con las clientelas nuestras, de cercanía y vamos, de que vengan cuánta más gente, mejor. Porque hay de todo en el mercado, pues recordar un poquito, que lo hemos mostrado aquí también con las cámaras de Tele7, quizás con qué hay en el mercado ahora mismo, ¿qué podemos encontrar? Pues mira, ahora mismo tenemos carnicería, varias pescaderías, un puesto de encurtidos, también 2 fruterías, y luego hay una zona de ocio que se dedica, bueno, ellos tienen otro horario, pero bueno, también está una hamburguesería. Y bueno, tenemos, además de lo que es la variedad de productos, también tenemos para toda la gente, o sea, el que quiere producto de una calidad CX o el que prefiere ir más a otro tipo de precio, o sea, hay para todos los públicos. Oye, qué bien, pues ya tenemos una excusa más, que ya la gente que habitualmente acudimos al mercado, vamos por los productos, por esa cercanía que no encontramos en esas grandes superficies, pero bueno, pues en este caso, con este plan bonito el sábado, pues más si cabe. En el taller de máscaras, Esther, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Se tiene que apuntar? ¿Es pasar por allí? ¿Un poquito cómo va a funcionar? Bueno, el taller estará disponible para, pues bueno, principalmente los niños, pero bueno, también los mayores pueden participar, si vienen con niños pequeños y demás, eso se pueden ir apuntando. Así que, pues bueno, les pedimos que vayan apuntándose para que, pues bueno, vaya un poquito ordenado, ¿no? Y que no se solapen unos con otros, que no se junte mucho mogollón. Pero ¿el horario bueno, está a partir de las 11:30, 12, es hasta la 1:30 más o menos. 11:30, 1:30 aproximadamente. Bueno, es una actividad para este final del mes de febrero, pero así resumidamente, ¿va a haber más durante los siguientes meses, no, Esther? Todos los meses, el último sábado de mes, por la mañana, va a haber actividad de algún tipo, o bien relacionada con una degustación, como es este caso, que habrá, bueno, degustaciones hay todos los sábados. De diferentes cosas, un poco acorde con la temática del mes, ¿no?, que hemos ido eligiendo. Pues aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en abril, sabores de la huerta. O sea, cómo se limpian y desoban anchoas. Mira, interesante. Mira, en marzo, el mes de la mujer, por el 8 de marzo, el Día Internacional de la mujer, gastronomía y música, septiembre, el mes de las setas, en octubre, mira, que cuando me decías, en octubre, que es mi cumple, pues qué mejor, cerveza, Oktoberfest. Es decir, penséis en todo, Esther. Sí, la verdad es que es una oportunidad también para BECAP, pues bueno, para dinamizar de una forma un poquito global o conjunto, ¿no?, dentro de un espacio que está cerrado, pero al mismo tiempo está muy abierto, en todos los sentidos, a innovar, incluso con los temas y las cuestiones como el pago con Bitcoin y otras criptomonedas. En fin, el hecho de también involucrar a otros sectores, digamos, como puede ser, por ejemplo, la micológica, que pues, estará presente en el mes de las setas en septiembre, y a los niños que vean lo que es un mercado, lo que hay en un mercado, al mismo tiempo que están haciendo máscaras o jugando en ese recuerdo de cuando has ido a un espacio que has estado a gusto, pues lo van a tener siempre, y es una manera también de recordar y de que vean un lugar que es Historia de Baracaldo. Es un lugar con muchísimos años de presencia en diferentes niveles, de personas que lo han trabajado y lo han mantenido en funcionamiento y con su buen hacer y su buen producto, y a lo largo de muchos años, porque bueno, pues hay puestos que llevan un montón de años allí. Y pues es un gusto. En la ciudad hay establecimientos también que llevan mucho tiempo, y bueno, todo eso crea al final pues yo creo que un referente a Baracaldo como un lugar donde es bueno para vivir, para trabajar, para estudiar, para comprar,
y para disfrutar. Es lo que queremos transmitir con todas las actividades que hacemos y por supuesto tienen que estar involucrados pues todos los sectores de Baracaldo y todas las entidades institucionales, asociaciones, grupos deportivos, culturales, desde los más pequeños, los niños, hasta los más mayores. Claro que sí, de esta buena unión ABK con el Mercado Municipal de Baracaldo. Este sábado 28 de febrero ya tenemos plan para disfrutar de esos talleres de máscaras, poniendo un poquito de sabor, ¿no?, al final de este mes de febrero y disfrutando de la baracaldosa, que tiene una pinta, uy, que me huele, vamos, y un chocolatito, que también nos viene bien, hay que endulzarse un poquito la vida. Izaskun, Esther, pues allí nos vemos este fin de semana, sábado en el Mercatu, en el Mercado Municipal de Baracaldo. Es que ricasco a los dos. Sí. Gracias. Arrancan las segundas jornadas de caligrafía en las encartaciones, serán 2 citas, este sábado 28 de febrero y el 14 de marzo. Y esta vez el título es Caballeros de la Pluma, Lope García de Salazar y Pedro López, canciller de Ayala. Bueno, va a haber demostraciones, va a haber conferencias y todo ello nos propone un viaje a la cultura escrita de la Baja Edad Media. La gran protagonista de estas jornadas será la Biblia de Quejana. Es una joya del patrimonio medieval vinculada al canciller de Ayala y a ese conjunto histórico de Quejana, y la calígrafa Marisa Lacarta realizará una demostración de caligrafía histórica y va a hablar del alfabeto utilizado en esa época, y además contamos con Marisa aquí en las tardes de Tele7. Marisa Lacarta, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias por atendernos de la mano de nuestra invitada. Los que asistan a estas jornadas de caligrafía van a aprender mucho sobre esa Biblia de Quejana que, como decimos, tiene un valor patrimonial enorme. Cuéntanos, ¿dónde reside ese valor? Bueno, es un documento que no solamente tiene un valor es un símbolo espiritual, sino también era un símbolo en la época de poder y del interés cultural que tenía la familia de Ayala. Y bueno, yo desde el punto de vista caligráfico está escrito es un manuscrito del siglo XIV que podemos ver ahí muy bien, con unas letras capitulares que en las páginas que nosotros vamos a mostrar no vamos a encontrar ninguna, porque vamos a trabajar con las páginas que tienen depositadas en el archivo de Álava. Yo creo que estas imágenes se corresponden al libro que estuvo expuesto en la librería Starloa hace 2 veranos, y bueno, se ve que es una caligrafía gótica de textura, pero con algún rasgo de gótica rotunda, que era la que se empleaba en la península ibérica en aquella época. Es una escritura que deja una mancha muy visible, da una sensación de textura grande, de hecho tiene también trazos de gótica de textura, ¿no? La palabra textura ya viene realmente de texto de latín de tejido, de esa apariencia de tejido que podemos apreciar en esta escritura. Tiene ascendentes y descendentes no demasiado elevadas. La escritura gótica se comenzó a realizar hacia el siglo XII. A la escritura gótica la antecede la escritura carolina, mucho más redondeada. Y hubo razones de tipo económico, por ejemplo, si se quería economizar en material, en material de escritura, en pergamino. Y bueno, también ya empezaban, en ese momento empezó a salir fuera de los monasterios. El libro empezó a salir fuera del monasterio. Entonces también se requería más rapidez para la difusión y para... No sé si... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Marisa. Sí, sí, bueno.
si queréis que me alargue por aquí. Sí, bueno, estamos hablando de un documento que data del siglo XIV, han pasado ya varios siglos, ¿no?, desde entonces, y en todo este tiempo la escritura, los libros, ¿no?, han evolucionado y mucho. Claro, hoy en día es muy fácil imprimir con una impresora cualquier texto, pero en aquella época ni la escritura ni la lectura estaban al alcance de cualquiera, ni tampoco, supongo, Marisa, esto mejor nos lo aclaras tú, los materiales para poder hacer un libro, ¿no?, como esta Biblia de Quejana. Claro. Bueno, primero, esta Biblia, como todos los documentos de aquella época, están escritos sobre pergamino. Para obtener el pergamino había que, bueno, pues sacrificar a los animales, obtenerlos. Tenía un coste elevado, claro. Los pigmentos que se utilizan también son pigmentos naturales, a veces era difícil obtenerlos, ¿no? Sobre todo, cuanto más valioso era el libro. El libro era un símbolo también de poder y de riqueza. Entonces, una persona que quería demostrar pues eso, su valía o su prestigio, encargaba una Biblia, o encargaba un libro de horas, o encargaba a los mejores profesionales, con los mejores materiales, a veces con pigmentos, pues eso, difíciles de encontrar. Y bueno. Y este libro, por ejemplo, supongo que cualquiera tampoco podría dedicarse a hacer una obra de estas características, ¿no? ¿Quiénes eran los que escribían libros como este? Bueno, en principio había una persona que escribía la letra pequeña, la caligrafía, la escritura, el texto. Y otra persona que ilustraba, que hacía, generalmente, a veces era la misma persona, pero generalmente eran personas diferentes, que hacía las letras capitulares, que hacía estos dibujos maravillosos y estas letras iluminadas. Bueno, a medida, como ya te digo, a medida que avanzamos en la Edad Media, el arte del libro, de alguna manera, fue saliendo de los monasterios y fue... bueno, empezaron a aparecer talleres también que se dedicaban a la escritura y a la decoración de libros. Pero, bueno, en el siglo XII y anteriormente eran los monasterios, eran los monjes quienes sabían leer y escribir. Sí. Bueno. Un libro así, una sola página, ¿cuánto tiempo podía llevar escribir con ese trazo tan minucioso, tan cuidado, hacer una obra de estas características? Bueno, pues esto es algo que se hace despacio. La escritura histórica como esta se hacía despacio. Hombre, hay que tener en cuenta que su labor era escribir, ¿no? Entonces, no te sé decir, no te sé calcular cuándo podrían, una página como la que estáis mostrando, cuánto podían tardar en hacerla, pero un tiempo. Se hace despacio, era un trabajo como lo es ahora, meditativo de alguna manera, ¿no? Y sí, llevaba tiempo. Ahí Sí. estáis mostrando escrituras que hay en los márgenes. Sí. Bueno, en estas jornadas también vas a hablar del alfabeto que se utilizaba en la época, que era diferente, ¿no?, al actual. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, nuestro alfabeto latino, el que utilizamos hoy en día, hereda de todos los alfabetos desde el romano, ¿no?, desde el que podemos ver cincelado en piedra en Roma. Hereda rasgos, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a una escritura que hoy, bueno, casi no podemos reconocer, ¿no?, porque realmente no nos paramos a mirarlo. Pero bueno, la caligrafía gótica más adelante siguió evolucionando hacia la caligrafía itálica y que es nuestro antepasado más cercano, ¿no?, la caligrafía itálica. Sería difícil explicar
sobre todo comprender ahora que escribimos tan rápido y que escribimos tan poco, cómo aquella escritura tenía algo que ver con la nuestra, pero desde luego tiene que ver porque es nuestra herencia. Bueno, este sábado será la primera de las jornadas, de estas jornadas de caligrafía de las Encartaciones, y el 14 de marzo tendrá lugar la segunda, y es ahí donde vas a hacer una demostración precisamente de caligrafía, pues como la que estamos viendo en esas imágenes, ¿no? En la que vemos esa Biblia de Quejana. ¿Qué materiales vas a llevar? ¿Qué va a poder ver el público que se acerque a ver esa demostración? Bueno, pues en esta segunda jornada que habrá participaremos Luis Padura y Ana Prestamero, que son expertos en la Biblia y en el conjunto monumental de Quejana, y Javier Gandarillas, el ilustrador Javier Gandarillas, y yo. Javier Gandarillas dibujará, mostrará cómo se decoraban las letras dibujadas, las grandes letras capitulares, y yo, basándome en algún fragmento de la Biblia de Quejana, enseñaré cómo se construía un alfabeto gótico, en particular pero podré explicar un poquito a grandes rasgos las características del alfabeto gótico. Bueno, tú como calígrafa, cuéntanos qué formación tienes, qué has tenido que estudiar, qué conocimientos has tenido que adquirir para poder realizar cosas como la que vamos a ver el 14 de marzo. Bueno, mi formación como calígrafa empezó hace unos 20 años y no es posible una formación reglada aquí en España. Creo que en Francia y en Bélgica sí que hay escuelas de caligrafía e iluminación, pero aquí en España no. Entonces hay grandes maestros que imparten sus enseñanzas y yo he contado con la suerte de poder formarme con algunos de ellos, con Keith Adams, que vive en Cataluña, su mujer Amanda Adams, con Oriol Miró, un gran calígrafo catalán también, y con otros más también europeos, pero bueno, no hay una formación reglada. Bueno, volviendo un poquito a la historia, ¿no? de Muskiz y de ese conjunto de Quejana, los hombres de armas no solían estar muy familiarizados con la escritura, y quizá el caso de estos protagonistas, de Lope García de Salazar, de Pedro López, canciller de Ayala, era excepcional. Pues sí, y sí, yo creo que sí, eran dos personas con una alta sensibilidad hacia sus lugares, sus sitios, hacia sus familias, y bueno, ambos, Lope García de Salazar era un gran admirador del canciller de Ayala, y así lo deja escrito en sus bienandanzas, pero bueno, sí, habla de esa necesidad de dejar huella, ¿no? de lo que ellos pensaban y de lo que ellos querían para sus familias, fundamentalmente. Y mira si dejaron huella, que todavía hoy, siglos después, seguimos hablando de sus bienandanzas y fortunas, que es precisamente lo que va a ponerse sobre la mesa en la primera jornada, la de este sábado, en el Palacio de los Salazar, en Muskiz, a las 12 del mediodía, y la segunda de estas jornadas de caligrafía en las Encartaciones, que tendrá a esa Biblia de Quejana como protagonista, será el 14 de marzo, también a las 12, y en el mismo sitio, en el Palacio de los Salazar, con Marisa Lacarta, que hoy ha sido nuestra invitada, la calígrafa, que hará una demostración de caligrafía medieval en esa jornada. Ambas son gratuitas, y para hacer las reservas pues podéis dirigiros a la Ferrería del Poval. Marisa Lacarta, un placer charlar contigo, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y hasta aquí las tardes de Tele7 por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado. Les deseamos que disfruten de lo que queda de tarde y mañana les esperamos de nuevo, sí, a partir de las 4 aquí en Tele7. Hasta mañana.